Hola. No tiene que meterse a la plaza para pagar. Ahí está este también. Hola. Bien. Sí. Sí. Buenos días, profe. Hola, profe. Hola, profe. Buenos Hola, días, profe. Profe. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, señor. Sí, Un profe. poco trancado, pero sí se alcanza a escuchar. Buenos días. Profe, yo ya la hice. Inicio de del ¿Qué siglo cosa, XX. profe? Ah, ¿Qué? profe, yo ya hice esa actividad. Yo Ah, también las hice esa la páginas. actividad. Necesito una luz. Listo, profe. Profe, Listo, Señor. profe. Acá es. ¿Y pues yo en qué? orden cronológico, este sería el segundo, pero en la forma en la que Pero tú va a no ser las tareas, estás ¿no? dictando sería el Venga, tercero. yo me meto. Profe, yo te digo, yo te cuento sobre el neoclasicismo. Profe, ¿sí me está escuchando? Hola. Profe, ¿qué habían dicho? Profe, yo cuento qué es, porque yo ya lo hice, entonces. Yo también, yo ya sé qué es eso. Yo Sí, también. profe. Mira, profe. Yo ya la levanté. Profe, pero ¿para hacer qué? Ah, ya. Profe, pues el neoclasicismo es un movimiento artístico y literario que se especializa en recuperar las normas y gustos de la antigüedad clásica, que es en, de lo clásico, pues es que hay como tres partes que sería el clásico, el griego y el latino. Entonces, pues en ese se especializa en diferentes, como digo, características, que serían que se parten cada una.
Profe, lo que pasa es que si yo lo aprendo se empieza a escuchar en conferencia. Lo mismo, yo no puedo, yo ya les había contado que la internet está fatal y Sí, profe, si la está aprendo fallando el me... internet. Yo no puedo tampoco. Bueno, profe, gracias. Tampoco puedo entonces. Bueno, profe, primero que todo, el neoclasicismo viene de la Grecia y la Roma. Este se llama el siglo de las luces. Fue en el siglo XVIII y XIX y a principios del siglo XX. Este se trataba sobre la razón, el pensamiento clásico, la ciencia y el conocimiento. Este empezó en Francia cuando hubo la revolución. Y este se conoció por Jones Locke y René Descartes. No sé cómo se lee bien eso, pero bueno, eso. René Descartes Yo, profe, yo sé quién es. fue un Profe, yo matemático, salí físico, ya en el filósofo francés cuyas aportaciones fueron una revolución en el científico y fisiológico. Yo, profe, pues que este es del género lírico y se escribe en verso y prosa. Estos utilizan los poemas, viene de Grecia y fue robado por Roma. Y se utiliza para poemas, canciones y creo que solo eso. Sí, señor. La del Profe, libro sí, Gerardo, profe. ¿cómo hacer algo? Diga. Bueno, el neoclasicismo fue un estilo neoclásico, fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Diga. Profe, algo que, Parece. profe, Profe, yo puedo. profe, es porque principalmente todo esto tiene que ver con el barroco. Yo. Yo le puedo decir, Profe, pues, orden, Profe, dejé a Juan Pablo. Juan Pablo, listo. sí, por eso, profe, por eso. Dije que Juan Pablo. Listo, dice. Profe, el orden es la manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo según un determinado criterio o una determinada norma. Es un orden establecido. Señor. Ay, sí, no sé.
Sí, era como la democracia. Profe, profe, ¿yo le puedo decir qué es lógica? Método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Claro, profe, Sí, sí, señor. Obvio, profe, profe. tiene que ver demasiado. Profe, Gerardo quiere decir que es la razón. Bueno, cuando usted diga. Profe, no mucho. Profe, Sí, profe, que pues sí, obviamente eso tiene que ver mucho con la lógica porque estos temas tienen que ver, digámoslo así, con cada clase y eso podemos referenciarlo a algunas cosas que, por ejemplo, hacemos en nuestro día a día. Dice que es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Pues mejor, profe. Bueno, profe, gracias. Sí, la profe, ya. razón pues sí es coherente porque en vez de solucionar, digamos, como un problema a golpes, es llegar a una simple, digamos, que le chocó el carro, no es a golpes, sino, como dice, De llegar acuerdo. a razonar o un acuerdo entre ellos para saber cómo hacen para eso. No, Pues, no, No, no se profe, está razonando. depende muchísimo, porque también depende de la persona, el país y los regímenes. Sí, Todo no se trata si es bueno o malo, siempre hay un punto medio. Obvio, Sí, obvio, claro. Bobby, Sí, sí, sí. obvio, Pues, Bobby. como le dije, también depende de la persona, de la familia, los recursos y en donde esté. Corrección. ¿lo puedo decir yo, profe? Profe, ¿usted está hablando? Yo estoy más perdida. Es como una persona que corrige unas faltas o errores. ¿Sí? ¿Algo así, profe? Defectos o imperfecciones, ¿no? Pues no pienso que todo sea correcto porque también hay cosas malas y uno no le tiene que decir a la gente, digamos, está bien, sino hay que corregirlos cuando hacen algo malo, pienso yo. Pues también depende.
Es que cuando se hace ese tipo de cosas hay que diferenciar mucho de que es corrección y que es crítica, porque una crítica no es constructiva ni nada, a cambio una corrección sí. Entonces, la crítica suele ser para que no da mucho, o sea, no te dice tienes que hacer tal y tal cosa para mejorar, sino directamente te dice tú no sirves o sí sirves. Profe, y además la corrección es como una modificación que se hace una cosa, digamos, esto quedó mal, pero tú le hallas a esa persona que te quede bien, no lo criticas. Profe, pero una crítica también nos puede ayudar a construirnos, ¿no? O sea, también podría ser como hacernos caer en cuenta de un error. Pero pues también, Profe, también es, también es depende de cómo sea la persona, porque a veces las correcciones las hacen de una manera que puede ser ofensiva, o también al dar críticas puede hacerlo de una manera amable. Entonces, más que todo, también depende de la persona o su manera de ser. en sí casi todo es relativo. ¿Un Profe, eso laberinto? se llama laberinto, ¿no es? ¿Laberinto? ¿Qué? Ah, yo pensé que Pero solo la eran las actividad páginas. original Yo también iba a no decir eran algo las todo páginas del libro, profe. Sí. Ay, profe, pero ya enviamos el trabajo, no sea así, hagámoslo en la otra Sí. clase. Profe, pero no pasa nada, tú Profe, pones en la ¿cómo tú así? pones otro y ahí le hacemos. Y las exposiciones pues para la otra semana. Profe, pero eso no está como complicado, ¿no? Solo me falta la Profe, pero ¿cómo así? ¿Por qué un laberinto? No entiendo. Cuando sepa qué tornillo me toca comprar para eso. Claro, arriba hay tornillos, arriba está el taladro, el destornillador, todo. Hay muchos tipos de tornillos en esta casa. Bueno, entonces vaya, compre los que necesita, pero hágalo. Ya marica, que ya llevo tuyas por ahí. ¿Qué está esperando? Yo no soy Cerrar el ocho. micrófono. No importa, si tiene media hora, pero usted hay que colgarlo. Como regañaron a Calvin con unos tornillos. Lo han regañado 2 veces Profe, pero horrible. una Ya, no duda. sean así. Esto, hay una lora aquí. Profe, sigue hablando, sigue hablando. Perdón, profe, es que acá al lado tengo unos vecinos que tienen una lora. Bueno, lo que estaba diciendo es que Sí, ya. no hemos terminado de ver el neoclasicismo, aún nos falta bastante por ver del neoclasicismo y pues no me parecería muy prudente hacer eso tratando de la razón sin saber por qué viene la razón en este tipo de cosas. Guapo. Hola.
Profe, pero es que ese laberinto está como complicado. Después de la Edad Media, entrando a la Edad Moderna. Se dio como entre Grecia y Roma. Los grecorromanos. Se dio justo cuando inició el Imperio Grecorromano. Profe, una pregunta, pero si hacemos el coso este o no. Ah, demonio. Profe, Ok, pero, o sea, ¿para qué es el laberinto? Ay, Dios mío. No, pero eso está bien difícil, no entiendo. Profe, Una es pregunta, bien malo no, para profe, Una duda, profe. profe, una pregunta al hacer el laberinto, o sea, ¿solo es hacer la estructura del laberinto o toca hacer alguna otra cosa? Profe, ¿No que tocaba con varias salidas? yo no entendí la exposición. ¿De qué es? ¿De qué es o qué, profe? Yo quiero, Ok, gracias, profe. profe, si estamos hablando de los temas que estamos viendo ahora, yo quiero el neoclasicismo, me parece muy interesante. Profe, Yo quiero profe, la nazi. profe, una pregunta, o sea, de eso para la exposición, ¿los grupos tú los haces o uno puede hacer grupos para exponer eso o es individual? El profe los arma y pone el qué? tema. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Yo puedo decir, profe? ¿Cómo es la pregunta, profe? Sí, profe, yo voy a contestar. Pues yo creo que eso está en contra de la fantasía, porque muchas veces esas como historias fantásticas querían darle una imagen falsa sobre algunas cosas que hacían, que iban en contra de las creencias o cosas que ellos pensaban que eran ciertas en este movimiento. Para mí fantasía es más o menos un término para ver, listo ya. ¿Cómo es la pregunta, profe? Fantasía. Fantasía Profe, yo le es digo lo que es que fantasía. hacen en un cuento o en un mito, hechos ficticios que cuentan historias fantásticas. Eso es fantasía.
que se pueda hacer imágenes mentales. 18 y 19, principios del 18 20. y 19. 18 y principios del 19. Pues porque, profe, era las emociones era lo que transmitía cada persona. Entonces, pues como el neoclasicismo habla más como que de que era de una democracia, entonces lo que quiere ahora explicar ahí es lo que cada persona daba su emoción. O profe, también puede ser porque muchas veces esas emociones podían dar como más temas o, por decirlo así, sobre lo que pasaba en ese tiempo, sobre cómo se sentían las personas en esas épocas o cómo se intentaban expresar. En sí, las emociones que daba esto, lo que hacían era que cada una de las personas tuviera su palabra, tuviera su voz, tuviera su derecho, gracias a que en esos tiempos no había ninguno, ni para la mujer ni para el hombre, solo para el clero y eso. Profe, o sea, lo que tenemos que hacer es en una palabra convertirla en un laberinto. O profe, ¿Cómo así, profe? profe, una pregunta, entonces, cogemos Profe, un tema que nos guste o algo así y lo reflejamos para poder resolver el laberinto. Profe, cuando nos das los grupos y las Profe, hojas para la ¿así? exposición. Profe Freddy. Profe Freddy. Profe. Profe, una pregunta. ¿Para la exposición nos toca salir en cámara? Profe, Profe, ¿se utilizan diapositivas?
Listo, profe. No, la internet no Profe, pero, puede. o sea, no entiende eso de que hay que hacer una palabra en el laberinto. O sea, ah, ah, ah. Profe, pues yo no tomé apuntes pues porque yo lo reflejé en el libro. Sí, profe, yo ya lo subí. Profe, pues yo de pronto no acabo ahorita, pero pues si lo que lo mando más tarde. Profe, una pregunta, y lo de las exposiciones, de nuevo, ¿cómo vas a organizar los grupos en orden de lista o al azar? Profe, ya lo acabé, mire. Sí, profe. Profe, ya entendí esto, ¿me puedes decir si estoy bien o estoy mal? No, profe, te voy a decir por qué se empieza a hacer conferencia. Esa cosa. Bueno, es como hacer del tema que queremos y hallar varias salidas, pero uno yendo como a lo que se trata de verdad el tema, ¿sí? Ah, Profe, ok. ¿y puede ser una palabra cualquiera? Ya. Profe, la internet. Sí, profe, profe, una pregunta, ¿para las exposiciones vamos a estar todos reunidos para exponer? O sea, no de los grupos, sino todos los que nos conectamos en llamada para exponer o solo de a grupos. Es mucho mejor de a grupos, habría mejor conexión y el tiempo estaría Sí, estimado. profe. Además, sí sería mejor porque como seríamos menos, sería mejor. La calmación. ¿Se ha visto? Este lápiz está dañado y caja de lápiz rojo. Murió. Ayer estaba en la clase.
De media hoja es la esta, ¿cierto? El este. El este se me olvidó el nombre. Yo no puedo. Yo ya dije que yo no puedo. Yo no me puedo mostrar en porque serio, tengo yo no problemas de puedo. conexión. Yo no Es que yo puedo, la tengo conexión es muy baja. No puedo ni entrar a las clases de educación física. Profe, qué mentiras. No sale. Ya iba a decir que Luis se nos iba a matar con ese video. Ya acabé, profe. Profe, yo le estoy haciendo. Sí. Sí, señor. Profe, ¿qué páginas son del libro? Mire, profe, ya lo acabé completamente. Todo el camino que ¿Qué toca páginas seguir son del libro, profe? para llegar a la razón. ¿Laberinto de qué, de qué debe ser? De lo que usted quiera. Ah, bueno. Profe, yo ya subí las páginas. Pero faltó que se mirara a Juliana. Chao, profe. 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 Vamos a romperles la